Ya se está grabando. Gracias, gracias. Sí. Bien. Ok, electricidad y magnetismo. Entonces, digamos que la introducción es como primero brevemente histórica, pero muy importante. La electricidad y magnetismo es algo que se ha estudiado desde hace un montón de tiempo, ¿no? Desde los griegos y desde antes. Eh, los griegos observaron un fenómeno bien interesante de electricidad, sobre todo de electricidad. Observaron, y creo que ese es uno de los ejemplos típicos, que, que cuando frotaban una vara, voy a dibujar mi varita, esto es vidrio, cuando frotaban una vara de vidrio con ciertos materiales, sobre todo con silk en español es seda, y lo acercaban, por ejemplo, a las ranas, veían un efecto muy interesante en las ranas, que no vamos a discutir ahorita, pero jugaban en esa época, los griegos en sus ratos de ocio lo que hacían era frotar, ponían aquí un pañito y frotaban el vidrio y lo acercaban a las ranas y las ranas reaccionaban sin tocarlas. Esa es la parte importante. Reaccionaban las ranitas sin tocarlas y solamente acercando un poco la vara. Y entonces, pues bueno, en ese entonces no les parecía o no sabían el por qué, ¿no? O simplemente les parecía divertido. Tiempo después se dieron cuenta que había un efecto muy interesante, pero antes de eso, eh, les preguntaré a ustedes, ¿por qué creen que electricidad y magnetismo es tan importante en la actualidad? Porque nosotros somos una energía. Ujú. ¿Dónde podemos ver los efectos de electricidad y magnetismo? En, en un campo magnético. Dame un ejemplo de dónde lo puedes ver, utilizar o demás. Cuando tenemos unos imanes y tenemos ¿cómo se llama? Creo que es como la lima de hierro. Al momento de pasar el imán, ahí se ve magnetismo. Ok, pero en un ejemplo más físico, más común. ¿Podría ser una bocina? Ok, perfecto. Una bocina. ¿Dónde más? Puede ser un motor trifásico. Perfecto, un motor. No importa si es trifásico o no, mientras no sea de combustión interna. Motores, por ejemplo. La importancia de la electricidad y magnetismo es tal que el mundo entero funciona con electricidad y magnetismo, completamente. O sea, desde cualquier aparato electrónico, llamemos esto que estamos haciendo ahorita a través de aquí la tablet, y yo les estoy enviando esta información a través de internet, que son ondas, y estas son ondas electromagnéticas. Eh, el mismo principio de funcionamiento de cualquier dispositivo electrónico, aparte de las ondas, funciona definitivamente a través del uso de electricidad y magnetismo. Como decía su compañera, nosotros mismos funcionamos a través de electricidad. Por ejemplo, la contracción de los músculos necesita electricidad para realizarse. De hecho, en una de las prácticas, a ustedes que son mecánicos, no, pero en una de las prácticas que les hago hacer a sus compañeros en una materia de mecatrónica es agarrar un amplificador de instrumentación y medir esas señales eléctricas y mover un motor a través de flexionando el brazo, por ejemplo, justamente dando o dejando de ver esa función, esa carga eléctrica que nosotros llevamos y que nos hace funcionar. El corazón se carga y descarga eléctricamente.
Inclusive las neuronas necesitan transmitir electricidad para poder funcionar. Algunos algunos de los que están en este curso tal vez les falle un poquito eso, pero nada más. Bueno, entonces la electricidad y el magnetismo está completamente en todos lados. O sea, no hay lugar. Es más, desde el típico, no sé si alguna vez, que yo creo que sí, se han quitado un suéter y suenan como chispas, ¿no? Sí. Sí. Inclusive habrá quienes, si lo hicieron estando a oscuras, pudieron incluso hasta ver luz, ver ahí Sí. los destellos de las chispas. Entonces, justamente este es un fenómeno de cargas eléctricas estáticas, que ya hablaremos un poco de la diferencia de las cargas estáticas, las cargas en movimiento y demás, pero bueno. Entonces, los coches funcionan definitivamente con electricidad, los motores funcionan con electricidad y también a través de campos magnéticos. Entonces, en general, los efectos de la electricidad y magnetismo están en absolutamente todo lo que se puedan imaginar e incluso lo que no. Entonces, regresando justamente a este caso de los griegos, ellos frotaban varas y dedujeron que, bueno, hacía un efecto, no sabían cuál, pero después también agarraban otra varita, material no necesariamente, y de ámbar, y también la frotaban. ¿No? Y entonces se dieron cuenta que al acercar algunos materiales, como por ejemplo el polen, una de estas lo repelía y otra de estas lo alejaba, no importando cuál. Entonces, en ese entonces, ellos decidieron que había algo, creo que en ese entonces lo denominaron como un fuego, algo así, le pusieron una palabra por ahí extraña, que atraía o repelía las cosas. Sin embargo, decían que habían dos tipos, ¿no? Había de tipo A y de tipo B. Después, con el tiempo, se le dio otra convención y entonces se dijo que eran cargas eléctricas y que había de dos tipos, una positiva y otra negativa. Entonces, desde ese tiempo, se llegó justamente a que dentro de la naturaleza había algo. Ya nosotros los tenemos un poquito más asimilado y si nosotros nos fijamos en un átomo, pues sabemos que aquí tenemos neutrones, protones y en su periferia, dando vueltas por ahí, tenemos electrones, ¿no? Dependiendo qué tipo de átomo es la cantidad de electrones y la cantidad de protones que tenemos, pero en general son las que hay. Y de ahí nos han enseñado el típico que el electrón tiene carga negativa y el protón tiene carga positiva. Entonces aquí le voy a poner Q más y Q menos. Justamente lo que hace o lo que trata de hacer siempre la naturaleza es eso, ¿no? Siempre tratar como de mantener en equilibrio estas cargas, porque ya sabemos, ¿no? Basado en esto que les comento de los griegos, de atraer o repeler, pues resulta que las carga negativa con carga negativa, ¿qué pasa? Se hace positivo. No, cuando tenemos dos cargas en la naturaleza, es lo mismo. ¿Qué pasa? Repelen. Exacto, se repelen. Cuando tenemos dos cargas que tienen el mismo signo, que son iguales, estas cargas se repelen. Es lo que les decía, ¿no? Ellos observaron que al frotar el vidrio y al frotar el ámbar, en un caso atrae y en otro caso repele. Reitero, sin importar cuál
cuál la traiga y cuál repela, ¿no? Es más, lo voy a poner así. Así. Y después este de acá lo voy a poner así. Entonces, justamente basado en eso, estas cargas, las cargas que tienen, que son igualitas, que son del mismo signo, se repelen. Lo mismo pasa cuando son cargas positivas. Las cargas positivas igualmente se repelen. Entonces, cuando son iguales, se repelen. Pero también, desde este tiempo, observaron que cuando son cargas semejantes, cuando son cargas diferentes, observaron que si yo tengo cargas diferentes, ¿qué pasa? Pues se atraen. Se atraen estas cargas. Y entonces fue como el principio, lo primero que se vio, ¿no? De general en la naturaleza. Entonces, las primeras observaciones fueron ahí. Después hubo más, otras observaciones. De hecho, aquí les bajé, tengo el libro que no le subí. No me acordaron. Ah, pero no está completo. Ah, está incompleto, no, bueno. Sí, no está completo. Ya no importa. Ok, no importa. Entonces, a lo largo de la historia, no fueron los únicos que hicieron observaciones, fueron haciéndolas poco a poco diferentes personajes, como Benjamin Franklin, y poco a poco fue evolucionando, ¿no? Pero nosotros nos vamos a quedar en este momento aquí, en esta parte en donde si tengo dos cargas, se repelen, y si tengo, bueno, dos cargas iguales se repelen, si son diferentes, se atraen. Bien, de aquí entonces vino otra duda. ¿Por qué si yo froto el vidrio o el ámbar, por qué estos se cargan y por qué otros no? ¿Mm? O por ejemplo, ¿por qué ustedes creen que si yo ahorita agarro, o les ha pasado, sobre todo esto pasa mucho cuando están en contacto con vidrio en el suelo? ¿Qué pasa si están en contacto con vidrio en el suelo y tocan metal o tocan a su compañero? ¿O qué podría pasar? Una descarga. El típico de, me dio toques, ¿no? Ujú. Y la realidad es esa, la realidad es que lo que está pasando es transmitir la carga de un lugar a otro. Ustedes, por ejemplo, están cargados eléctricamente, pero resulta que la carga no fluye a través de ustedes como tal. La carga se queda estática en ustedes. Eso es lo que pasa aquí. Cuando ustedes frotan el vidrio y el ámbar, la carga se queda estática, se acumula. Se acumula. Y resulta que cuando tocan otro tipo de materiales, esa carga acumulada fluye a través de esa. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ese flujo? ¿Por qué ese cambio, esa diferencia entre materiales? ¿Por qué si ustedes tocan, se cargan eléctricamente hasta que tocan un metal o algo así, vamos a tener justamente ese típico, esos toques? Es por Porque solo la, somos como un conductor, ¿no? Esto va por ahí. es por la diferencia de electrones en los cuerpos, ¿no? Más o menos, más bien está asociado a lo que decía su compañero, conductores y no conductores. Resulta que hay dos tipos de materiales. Unos son los conductores y otros son, obviamente, no conductores o aislantes. Aislantes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los conductores, en su estructura interna, voy a pintar aquí, tienen electrones libres. Y voy a ponerlos como menos, menos, menos.
Estos electrones libres pueden viajar, son electrones libres. Son electrones libres que pueden viajar a través del material. Y a diferencia, un aislante no. En un aislante no hay electrones libres. Voy a ponerlo como menos, bueno, sin las bolitas. Voy a poner menos, más, menos, más, menos, más. Entonces aquí no hay electrones libres que puedan viajar. ¿Ok? Entonces, lo que pasa, entonces, es que si ustedes tienen, voy a acercar aquí otra vez mi varita. Vamos a suponer que mi varita está cargada positivamente. En realidad no me importa la vara. Y tengo dos materiales, el conductor y el aislante. Generalmente lo que pasa es que si yo acerco esta vara a estos dos, en los conductores lo que tiende a pasar es la atracción. Habíamos dicho aquí que si yo tengo dos cargas de diferentes signos, se tienden a atraer. Entonces, estos electrones de aquí van a empezar a viajar a donde se sientan atraídos. Entonces, de tal manera que lo que va a pasar es que aquí se va a crear cargas negativas porque se pueden mover libremente estos electrones. Entonces, por eso, cuando ustedes se acercan, vamos a suponer que ya sea una vara o que sean ustedes, entonces cuando se acercan, pues estos electrones que pueden viajar libremente tratan de acoplarse con la carga negativa para neutralizarlo. Recuerden que son ahí dos personajes, el positivo y el negativo, que siempre quieren estar juntos, y entonces es lo que pasa. A diferencia de un aislante, en un aislante, como no puede haber movimiento, no, estos electrones no emigran hacia acá, o no tratan de emigrar, ¿no? Se quedan ahí estáticos. Y todo eso está también por el tipo de estructura cristalina que tienen los materiales y ese tipo de cosas. Generalmente los aislantes se dice que tienen una resistencia, ¿no? Resistencia al flujo de electrones. ¿Ok? Entonces tenemos esa resistencia. Sin embargo, y aquí es donde debe de quedar muy claro algo. Aquí yo tengo movimiento. En un conductor yo tengo movimiento libre de electrones. Pero si yo agarro y con mi varita toco esto, una vez que ya estén en contacto, lo que sí va a pasar es que yo voy a transmitir esto, los que estén en contacto, más bien estos no, los que estén en contacto físico, sí van a poder pegársele a esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que toco una zona positiva, y entonces vean lo que pasa. ¿Están de acuerdo que este positivo, le voy a quitar bueno, este positivo con este negativo se aparearon, por así decirlo, este positivo con este negativo, este positivo con este negativo y este positivo con este negativo quedaron neutros. Y entonces, ¿qué pasó? Si se dan cuenta, resulta que estos de aquí quedaron positivos. No tienen con quién, no tienen pareja, no se pueden mover libremente. Y entonces, cuando nosotros tocamos materiales no conductores y los tocamos con algo que esté cargado, eso no importa si son si de antes son o no conductores, pero si nosotros lo tocamos, sí podemos cargar eléctricamente los materiales no conductores. Eso se ve muy clásico, es súper clásico, en el experimento de agarrar un globo. Si nosotros agarramos un globo y el típico de que lo frotamos contra el cabello, lo frotamos, lo podemos pegar en una pared. Han hecho todos ese experimento, ¿cierto?
Sí, profe. Entonces, la pregunta es esa, la pregunta inicial, se las debí de haber hecho, es ¿por qué pueden hacer eso si son no conductores, ¿no? Pero la respuesta es esa. Los aislantes no, o sea, tienen resistencia al flujo de electrones, sin embargo, no implican que no los puedan cargar eléctricamente. Y esa es una confusión que puede haber y que luego tienen muchos. Los conductores simplemente lo que no permiten es ese movimiento de cargas. Los aislantes no permiten ese movimiento de cargas, punto. A diferencia de los conductores que permiten ese movimiento libre de cargas. Entonces, si ustedes agarran, frotan frotan el globo y lo ponen en un conductor, en lugar de pasar esta unión, pues sus electrones se van a distribuir a lo largo de su conductor y no se va a pegar. No se va a pegar su globito. A diferencia de que si lo hacen en un no conductor, pues el no conductor se van a pegar, como no tienen para dónde moverse, ahí se va a quedar. Lo que están haciendo es cargar positivo o negativamente y entonces se queda esa atracción. Por eso es lo que está pasando, por eso su globito se queda ahí pegado a la pared. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los juegos para niños de plástico. O sea, si ustedes agarran, no sé si alguna vez en los inflables o en estas resbaladillas o juegos que están en McDonald's o estos lugares, no sé si alguna vez han visto que se quedan, por ejemplo, los calcetines pegados o que se atraen sus vellitos del cuerpo o hasta los cabellos, ¿no? Y es que pasa el mismo efecto. A través de la fricción, ya vimos que a través de fricción, que es esto con los paños, se puede crear carga. Bueno, no se puede crear carga, se puede redistribuir, la carga no se crea. Se puede redistribuir la carga o pasar electrones de un lugar a otro, como es este caso. Yo toco mi varita y entonces con mi varita toco el otro material y lo que estoy haciendo es que estos se apareen entre sí, se unan y entonces se queda cargado eléctricamente positivo o negativo, dependiendo qué es lo que le esté pasando, ¿no? Entonces, esas fricciones que ustedes hacen, por ejemplo, en estos juegos que les digo, sobre todo cuando éramos niños, pues permiten que con esas fricciones ustedes estén pasándole carga constantemente a los materiales estos, de tal manera que en algún momento pues puedan oír las chispitas, les dé constantemente toques, porque hay una redistribución de carga gigantesca, porque están ahí pasa y pasa. Entonces, los aislantes también tienen la mala propiedad de eso. Como no pueden controlarlo, o sea, como ustedes no agarran microscópicamente y unen uno por uno, ¿quién sabe cuándo sí, cuándo no pasan carga o qué cantidad de carga sí o qué cantidad de carga no? Y a diferencia, los conductores, sé que yo puedo distribuir toda la carga posible que tenga acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora voy a tocar estos de aquí, ya los voy a quitar. Voy a tocar ahora mi varita y la voy a tocar de este lado. Voy a tocar así con mi varita y entonces lo que va a pasar es lo mismo. Estas se van a parear, por decirlo así. ¡Pum! Y una vez que yo quito la varita, estos ahí, bueno, pero estos regresan a su posición. Menos, 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 menos. Pero resulta. Ok, se los voy a poner un poquito más ejemplificado para que se vea. Originalmente tengo mi conductor que tiene carga positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, como la tiene el no conductor. Cuando yo acerco estos de aquí, entonces ahora sí pasa lo que les decía. Más negativos se separan. Vamos a suponer que solamente un negativo se separa y trata de irse, ¿no? Con mi varita. Yo toco con mi varita. Aquí, toco. Aquí hay un positivo y entonces estos dos se quedan juntos. Quito mi varita y entonces nuevamente hago una, hago otra, hago otra. Y este que quedó ahí solito, la diferencia es que puede viajar, ya sea el positivo o el negativo, puede viajar a través del conductor sin problema. Entonces, en algún momento,
estos tienden a viajar hacia la Tierra física. Es decir, tratan de encontrar a su pareja ideal y la tratan de encontrar en todo tiempo y pueden moverse libremente. Entonces, por eso los metales, cuando nosotros tocamos, decimos que tocamos a tierra, porque si esto tiene alguna conexión en algún punto con tierra, lo que va a hacer es irse para acá y entonces mi conductor va a quedar otra vez eléctricamente neutro. ¿Sí me explico con la idea? La diferencia entre un conductor y un aislante cuando yo los toco con mi varita. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Sí. bueno, pues eso mismo pasa si yo le hago circular corriente a un cable o a un alambre, cosas de ese estilo. Justamente aprovecho esta propiedad para poder hacer que los electrones libres o la carga positiva o la carga negativa, la que utilice, pues puedan hacer uso de esa propiedad y entonces solamente me quede con los extremos, que es eso, ¿no? Yo empiezo desde aquí y realmente desplazo uno desde acá, ¿no? Que eso es lo que en realidad pasa en un conductor eléctrico. No es que el electroncito vaya y recorra absolutamente todo el cable, ¿no? O todo nuestro circuito, sino aprovechamos esta definición, se llaman polarizaciones, que es cuando junto el positivo negativo, y me queda de un lado una carga y de otro lado otra. Pero bueno, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, por tanto, y en conclusión tenemos eso, los aislantes tienen resistencia al flujo de electrones, pero sí pueden ser cargados eléctricamente. Sí pueden ser cargados eléctricamente. Sí pueden ser cargados eléctricamente y retener la carga. ¿Por qué? Pues por lo mismo que les decía, ¿no? Como no hay libre movimiento en el material, pues la carga no se puede mover. Y diferente, los conductores pues tienen electrones libres que pueden viajar en el material, pero por lo general no pueden retener la carga. No pueden retener la carga. Ujú. ¿Por qué no? Pues pasa el mismo efecto que les decía, ¿no? Aquí queda uno solito y este uno solito trata de moverse hasta encontrar a su peor es nada, a su pareja, ya sea que conecten a tierra y ahí lo encuentre, o vamos a suponer que ustedes no conectan nada, solo tienen ahí un pedazo metálico. ¿Por qué creen? ¿Por qué se les podría ocurrir que sigue quedando eléctricamente neutro? Si yo tengo este positivo aquí que no encontró pareja, ¿qué creen que es lo que pase? Que no encuentre su pareja. Pero si no encuentra a su pareja, entonces significa que, bueno, se estaría moviendo aquí, pero yo les estoy diciendo que los conductores no pueden retener carga. Si este se queda ahí, están de acuerdo que está cargado positivamente, ¿no? Sí. ¿Qué creen que pasa? Mm. Muere de tristeza por no encontrar pareja. Algo así. No exactamente, muy por el contrario. Si ustedes, Busca si como ustedes cuando están brinca la chispa, aburridos en tío. un lugar, encerrados, ¿qué hacen? Se libera. Exacto, correcto. En el ambiente, en su medio ambiente, en este instante, si lo quieren, estén donde estén, ahorita, cada uno de ustedes, resulta que, resulta que existe una cantidad gigantesca de electrones y cargas en general pasando y atravesándolos en todo momento. Entonces, ¿qué va a pasar? En algún momento va a venir aquí un electrón y va a pasar cerca de aquí y muy astutamente, se le va a pegar en ese momento. ¿Por qué? Pues porque como puedo transitar libremente en los conductores, se le va a pegar y entonces va a quedar eléctricamente neutro otra vez porque este va a desaparecer. Eso es lo que pasa.
Al tener ese libre tránsito en los conductores, se quedan siempre eléctricamente neutros porque como en su medio ambiente siempre hay electrones pasando o cargas positivas o cargas negativas por todos lados, al final de cuentas se van a liberar, como dijo su compañero. Entonces, esa es la idea más o menos del movimiento entre conductores e aislantes. Y claro, no hay forma de inclusive de medirlo, y si ponen conductores, pues les van a hablar de que los mejores conductores son materiales como el aluminio, perdón, la plata, el oro, el cobre, y aislantes, por otro lado, tenemos los plásticos, la madera y demás, ¿no? Y hasta tienen mediciones de resistividad y todo eso, pero eso, bueno, no se incumbe, ya es un poquito de estructura interna, ¿no? Pero bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No, No, profe, profe. todo bien. Va.